Buenos días, hermano. Qué privilegio nuevamente reencontrarnos a través de esta nueva forma de hacer las cosas. Realmente un gozo para mí compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, y también la añoranza de que llegue ya el tiempo en donde podamos ya nuevamente estar tan cerca en las iglesias, porque las veces que miro la iglesia pareciera que la iglesia reclama algo, está triste, y mirando siempre de una manera ambiciosa tal vez, de que ya nos reencontremos en ese lugar, que es un lugar de privilegio. Quizá en otro tiempo no lo veíamos de esa manera, pero ahora realmente necesitamos ese calor de nuestra querida iglesia física, ¿verdad? Pero siguiendo hoy, domingo 5 de julio del año 2020, nuestro tema, el libro de Judas, que ya se viene desarrollando con el pastor Juan Carlos Escobar, Sergio Escobar, y me toca a mí definir la jugada. Y me gustaría hacerlo de esta manera, haciendo un poco un resumen de lo que ya se había enseñado, darle un poco un recordatorio nada más, que el libro de Judas es un libro muy importante para nosotros, porque está escrito para el final de los tiempos, para el final de la era de la iglesia. Judas es el único libro dedicado totalmente a la gran apostasía. Las malas obras son las evidencias de la apostasía. Judas, él nos exhorta a contender por la fe, porque hay cizañas entre tribus. Este libro tiene la particularidad de tener conexiones con los libros del Antiguo Testamento. El libro de Judas está lleno de referencias, como conocidas ilustraciones, la historia de Sodoma y Gomorra, Caín, Balaán, Coré, y también les recuerda a los judíos cristianos la necesidad de la fe verdadera y la obediencia. En este contexto nosotros encontramos la historia ya relatada por el pastor Juan Carlos, y ahora nos metemos dentro de los versículos de Judas 17 en adelante hasta el 25, donde el subtítulo de nuestra Biblia dice amonestaciones y exhortaciones. Son dos palabras que muchas de las veces nos incomodan, muchas de las circunstancias a las cuales lo recibimos muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Pero es tan natural ser amonestado, ser exhortado. A veces lo tomamos de una manera, hasta si se quiere, rebelde, ¿verdad? Pero la palabra de Dios está llena de estas advertencias, de amonestaciones, y el parámetro para una vida digna delante de Él como cristiano. Justamente las amonestaciones son sinónimo a lo que le puse el título en esta mañana, y el título es ay, 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 otra vez. Ay, 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 otra vez. Bueno, un título que realmente me llamó mucho la atención, porque cuando hablamos un poco de las amonestaciones y las exhortaciones, siempre nos sale estas palabras, otra vez. Se llegó, yo y otra vez. Entonces, como introducción a finales de este libro, del 17 al 25, vivimos en un tiempo único en la historia. Esto nos puede ayudar a equiparnos para confrontar los indecibles retos de vivir en el final de los tiempos. Los cristianos de hoy debemos estar en guardia, o como el centinela de una unidad militar, en el puesto número 1. Aquellos que hicieron su servicio militar saben cuál es la responsabilidad de un centinela ante la falsa doctrina, las cuales pueden engañarnos fácilmente. Y si no estamos bien instruidos en la palabra de Dios, necesitamos conocer el Evangelio para proteger y aceptar el señorío de Cristo, el cual es evidente en un cambio de vida.
Lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo es ese verdadero cambio. No podemos seguir en dos aguas. No podemos seguir vacilando, porque tenemos la facilidad hoy, tanto la tecnología como el libro completo de la palabra de Dios, que otros tiempos no se tenía de la manera en que hoy nosotros nos gozamos en tener y estudiar su palabra para contender. Como dice, hay muchos falsos y engañadores alrededor nuestro, y es cierto. Por eso Judas, el versículo 17 en adelante, nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que os decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según su malvado deseo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu. Fíjense en esta palabra que muchas veces nosotros tal vez no estamos considerando como tal. Mirando todo punto de vista, miramos un poco cuando dice tened memoria. Muchas veces varios estudios que ya están dando por realmente algo como una parte ya del ser humano que lleva a un problema de enfermedad de salud que se llama Alzheimer. Es una enfermedad que se manifiesta con un deterioro cognitivo y trastornos conductores de retraso de memoria. Es un problema que realmente estamos enfrentando en estos tiempos, sencillamente a veces por no defender nuestra postura cristiana. Es por eso la importancia, como dice acá, pero vosotros, amados, tened memoria. Tenemos que ir ejercitando nuestra mente. La historia nos dice que esos tiempos eran dificilísimos, pero hoy no deja de ser no tan igual. Es por eso que tenemos que tener esa memoria que dice aquí. Judas insta a los hermanos a que mantengamos nuestra mente fresca para el Señor, con deseos de aprender cada día su palabra, pero también no aprender sencillamente, sino que también ponerlo por obra. Es lo más importante en este tiempo. Muchas definiciones podemos ver en esta palabra que me llamó mucho la atención. No soy tan bueno en inglés, pero dice scoffer. Esta palabra traducida scoffer también significa embajador. Habla un poco aquí de los burladores del pasaje. Sus idealismos también se consideran un embajador de ella. Imagínense lo que es. Cuando nosotros deberíamos ser el embajador de la gran verdad, los burladores son embajadores de la gran mentira. Y muchas veces resulta que ellos convencen mejor que cualquiera de nosotros. Es por eso que la palabra de Dios nos dice tener memoria, recordar siempre. Tantas predicaciones que hemos escuchado en estos últimos tiempos y ponerlos por obra. La palabra sensual en el sentido de la raíz pertenece a 5 sentidos, ya que es el oído, el gusto, la inmoral o moral. También aparecen personas muy pintorescas, seductoras, atractivos, que son embajadores de las mentiras. A eso hoy Dios nos llama a desenmascararlo. No podemos seguir siendo engañados tan fácilmente, porque tenemos todas las herramientas en nuestra mano. Tenemos nuestros pastores, los hermanos, quien puede ayudarnos a contender por esta situación de la cual hoy nos encontramos en nuestras vidas. Es por eso la importancia del punto número 1 del estudio. La auténtica fe refleja una conducta semejante a Cristo. La auténtica fe refleja una conducta semejante a Cristo. Otros apóstoles también advirtieron sobre los falsos maestros. Como quien diría en nuestro lenguaje popular, hasta sangrarse sus labios, decían de que hay falsos, de que nos dejemos llevar por las malas enseñanzas, por las malas prácticas. Y hoy, en este tiempo,
en que vivimos realmente estamos experimentando y viendo, pero también gracias a Dios por esta situación actual, porque los engañadores han sido desenmascarados por el mismo Dios. Hoy ya no están hablando con la misma ansiedad o el ímpetu con que lo hacía, y es por eso lo que hoy nos confrontamos. Por eso en Hechos capítulo 20, versículo 29 nos dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Imagínense. Si estos son advertencias de años, pero muchas veces no lo tomamos en cuenta, no lo consideramos, no llevamos en las prácticas. Hay de que la hay. Y tal vez el más compañero, más cercano a nosotros, tal vez sea uno de los embajadores de los grandes burladores, pero no nos damos cuenta porque la amamos, la apreciamos. Es por eso la importancia. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 también dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Nuestro oído está más sensible, tal vez, a lo que queremos escuchar. Pero en este libro, cuando hay amonestaciones, cuando hay exhortaciones, ahí paramos la oreja y empezamos a inflarnos como para poder repeler esas exhortaciones, cuando debería ser lo contrario, agachar nuestra cabeza y reconocer. El caminar constantemente en el pecado. Jeremías nos revela en esta mañana también, capítulo 7, versículo 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron con su propio consejo, y en su dureza y a su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fíjense que en esta palabra, hoy es tan real, hoy es tan vigente en nuestras vidas. Hoy estamos anhelando, añorando, congregarnos, abrazarnos. Pero hay tantas cosas que nos impiden en este momento hacerlo de esa manera. Pero eso no tiene que hacer efecto en nuestras vidas de irnos o volver atrás. Porque el Dios a quien adoramos promete grandes cosas. Descansar en el Señor y ya dejar de caminar en el pecado. También la palabra de Dios nos dice pasiones mundanas. Romanos 1:26, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Hoy estamos viendo diversidades de cosas sencillamente, pero con una tendencia de cómo defienden los embajadores de los burladores, cómo defienden sus posiciones. Pero sin embargo, nosotros tenemos una gran verdad de la palabra de Dios en nuestras manos. Y no estamos siendo ese embajador que el Señor pretende o quiere de nosotros que lo hagamos. Los burladores siempre estuvieron. También entendemos de que dentro de una iglesia, normalmente, el formalismo también forma parte de una de esas grandes burladores, de los burladores constantes, que defiende ciertas formas de hacer las cosas. Pero como me recuerda un estudio del pastor, a mi manera. No, a mi manera nada puedo yo hacer. Lo que debo hacer es a la manera de Dios. Por eso en Mateo capítulo 23, versículo 23, Dios le llama la atención a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Y muchas veces nosotros encajamos de una manera en este contexto donde Mateo está describiendo la hipocresía, ya sea en la vida mundana o tal vez en la vida cristiana. Esto Judas hoy nos está confrontando. También en Isaías capítulo 29, versículo 13, muy conocido pasaje, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Imagínense cuántos son. Yo tengo lamentablemente la experiencia en circunstancias distintas a esta,
cuando la gente me dice, pero el contexto habla, que solo de boca para afuera. Y es cierto. Hay muchas personas cuando vamos a escudriñar la palabra de Dios comienza a perderse por el camino, y es ahí donde nosotros tenemos que tener esa compasión que tuvo el Señor Jesucristo. Es ahí donde tenemos que tener la paciencia de enseñarle, de dilucidarle esa oscura manera de pensar o de vivir. Muchos de ellos, hoy tengo la certeza de que han cambiado un estilo de vida a otro, porque se han dado cuenta. También el punto 2, en esta mañana, nuestra vida en Cristo debe reflejar el conocimiento de su palabra. Yo creo que, hermanos y hermanas, conocemos Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si Dios ocasionó esta realidad en la cual hoy nos encontramos, de quedarnos en casa, ¿la prioridad cuál es? Estudiar su palabra, sumergirnos en su palabra. Es ahí cuando tenemos esas dificultades que hoy se manifiestan en Judá, de que no estamos conociendo como debemos conocer la palabra de Dios. El versículo 20 en adelante nos dice la palabra de Dios, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelo, y a otros salvad y arrebatadlo del fuego, y a otros tened misericordia con temor, y aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Qué interesante esta parte del versículo. Orar en el Espíritu significa orar al poder de la fuerza del Espíritu Santo. Muchas veces se vuelve muy rutinario el orar. Pareciera que ya encajamos mentalmente de memoria todo lo que queremos decir. Pero Dios quiere escucharnos en forma diferente. Que hablemos, que nos desparramemos delante de Él a través de la oración. Ese es el Dios que quiere escucharte. Por eso orar en el Espíritu significa orar con el poder de la fuerza del Espíritu Santo. Él ora por nosotros. Él abre nuestra mente para tener a Cristo presente en nuestras vidas. Nos enseña. Por eso también dice, conservado en el amor del Señor. Significa vivir cerca de Él y de su pueblo. Hoy tal vez podemos decir, bueno, hoy estamos por la dificultad misma del mundo, estamos distanciados, pero cada vez siento más que estamos tan cerca del uno del otro. Por eso dice, conservado en el amor del Señor. Significa vivir cerca de Él y de su pueblo, sin prestar atención a los falsos maestros. Sin prestar atención a los falsos maestros que tratan de apartarnos. Un testimonio eficaz salva a las personas del juicio de Dios. Es por eso que cuando hacemos las actividades, cuando salimos a evangelizar, qué grande es el compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Y que hay que hacerlo con tanta integridad, porque el inconverso no lee la Biblia, lee al cristiano. Y eso es lo que hoy se manifiesta. Esto lo decía, grandes hermanos, nada más estoy usando su palabra. No lee la Biblia, pero le lee al cristiano. Es interesante esa frase. Es por eso que muchas veces los incrédulos, por mucho éxito que parezcan tener en sus normas de vida, están perdidos, hermanos. Están perdidos. Necesitan de la salvación del Señor. Es por eso que debemos ser diligentes en la mano del Señor. Dar amor no es nada fácil. Es por eso que tenemos que escudriñar la palabra de Dios y llenarnos del amor del Señor para poder contagiar o dar a otra persona. El crecimiento constante del cristiano no deja de ser importante. El amor es algo dado por el Señor porque la muestra del Dios Todopoderoso para con nosotros, su misericordia al enviar a su Hijo y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Ese es amor.
En primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otro y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Qué interesante. Y realmente, si no hay amor, ¿qué es lo que podemos dar? Si no hay ese deseo de amar a alguien y decir que somos cristianos, debemos hacer una gran pregunta para cada uno de nosotros. A través de la palabra es un crecimiento total. Por eso la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, yo sé que manejamos totalmente al dedillo este pasaje. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. El cristiano necesita crecer fortalecido con la palabra de Dios, para que esta tempestad actual vigente en nuestra vida no haga ningún tipo de efecto. Es por eso, porque yo creo que, mirando humanamente, todos hemos pasado por esa edad, por esa etapa. Éramos niños recién nacidos, fuimos alimentados. Hoy estamos crecidos, pero hoy el alimento espiritual es la palabra de Dios, en cual tenemos que sumergirnos, una vez más digo, porque el enemigo está en acecho. Y todas las cosas, si hacemos conforme a la voluntad del Señor, si deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por añadidura el Señor pondrá en nuestro camino cosas importantes. Es lo que yo siento hoy, hermano. Yo quiero decirle como testimonio: el Señor nunca me desamparó, me cuidó, me sostuvo y sigue sosteniéndome. Hoy la gente está reclamando sencillamente porque el cese laboral, y realmente se siente cuando uno sale del trabajo, porque lo primero que pensamos, nuestra economía, nuestro todo, bueno, que termina el mundo más o menos en ese lugar. Lo mío ya hace un poco más de 10 años que no estoy trabajando, pero quiero decirle como testimonio, hermano, hermana, nunca he vivido este tiempo en el cual estoy viviendo y experimentando el amor del Señor. Lo que tengo, lo hubiera tenido en otros tiempos, pero hoy doy gracias a Dios por hermanos y hermanas que han sido muy generosos conmigo. Dios nunca es deudor de nadie, y lo dice su palabra. Me añadió tantas cosas que en otros tiempos no lo pensaba, tampoco lo imaginaba. Hoy me gozo en servirle a mi Señor. Durante mi estadía he peleado la buena batalla con muchos en apariencia de hermanos. Años en la programación de la radio. Tantas veces han querido quitarme el horario, pero no lo han podido porque Dios estaba al frente. Es por eso que cuando habla en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, vosotros también poniendo toda la diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud. Hermano, es lo que he añadido en mi vida, por temor y temblor al Señor, a la verdad, conocimiento. Es por eso que el cristiano debe crecer constantemente, el conocimiento y el dominio propio. La verdad de las cosas yo soy una persona que ese dominio propio me costó muchos años entenderlo. Pero gracias a Dios, gracias a la iglesia amada, he podido superar. La paciencia que hoy tengo, muchos me dicen, ya es suficiente, tienes que dejarlo. Pero si estoy lleno de amor del Señor, ¿por qué voy a tener que dejarlo? Es por eso que también mi desafío siempre fue buscar que los débiles tengan también esa fortaleza conmigo. También en Romanos 15, capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es lo que he aprendido, mis queridos hermanos. También he aprendido de la galería de
Pablo, cuando el pastor predicaba años atrás, decía en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todo me he hecho de todo, para que de todo modo salve a alguno. Y es necesario esta virtud, mis queridos hermanos. Es necesario estos conocimientos. Es necesario esta fe, porque el Señor busca hombres y mujeres valientes para su obra. Punto 3. Descansemos en la autoridad del Creador y Padre Todopoderoso. El versículo 24 y 25, ya finalizando ya el libro de Judas, así como la epístola empieza, de igual manera termina con una proclamación de seguridad. Dios capacita al creyente para evitar ser presa de los malos maestros. Aunque los falsos maestros están esparcidos por todas partes y son peligrosos, y de verdad lo son, no debemos temerle si confiamos en Dios y estamos arraigados y establecidos en su palabra. También en Filipenses habla de esto. Filipenses capítulo 3, versículo 21. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La palabra de Dios siempre, para mí, tiene gran autoridad y en todas partes. Tal es así que he tenido ciertos privilegios indecibles en mi estadía en el departamento de Amambay. Muchas veces, increíblemente, uno de mis hijos me decía, ¿por qué no escribimos un libro? ¿Por qué no hacemos esto? Realmente yo creo que Dios ya lo hizo todo. Y me llama mucho la atención este tiempo en el cual me encuentro, y por eso me identifico tanto cuando Pablo dice que me he dado o he sido flexible con las personas en todos los sentidos para ganarlo para Cristo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, y él estaba sentado en el trono y dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Justamente el Señor remarca nuevamente al inicio del versículo, escribir, porque somos muchas veces olvidadizos. Porque si no escribimos no nos recordamos. Es por eso acá que el Señor nuevamente nos dice que Él hace todas las cosas nuevas. Fruto de esas cosas nuevas soy yo, mis queridos hermanos. Es por eso que insto hoy a los jóvenes, hermanas y hermanos, que sean fortalecidos en el Señor y con denuedo, sin vacilaciones, contendamos por nuestra fe cuando alguien están tratando de decir lo contrario o están enseñando cosas herejes en lugares donde pisamos muchas veces. Mis queridos hermanos, el Señor Dios Todopoderoso guarda a los santos. Por eso dice, en aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, y el único y sabio, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, y ahora y por los siglos de los siglos. La salvación, mi querido, es más que segura. Por eso en esta mañana nuevamente remarco esta parte de lo que es tan importante. El que asegura sin mancha, sin caída, es el Dios Todopoderoso. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizarme? Hoy, por la situación actual, hay muchos hermanos que están atemorizados. No deja de ser importante. La existencia de lo que estamos viviendo hoy es real. Pero tenemos un Dios que nos protege, que nos guarda. Y fíjense cómo estamos, la mayor parte de la población cristiana, de nuestra iglesia, en primer lugar. Y yo creo que varios de las iglesias en el mundo entero también
estarán gozando de esta seguridad, de esta fortaleza, de este cuidado especial y único del Señor Todopoderoso. También en Salmo capítulo 37, versículo 39 dice: pero la salvación de lo justo es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Hoy, si estás angustiado, no es el tiempo, porque tenemos un Dios soberano que no miente. Es por eso en esta mañana nuevamente quiero darle esta voz de aliento a través de la palabra de Dios a muchos hermanos que han quedado sin trabajo. He hablado con un hermano y una hermana que tienen hijos pequeños todavía, como 8 en total, y me decía que Dios es tan bueno, no falta absolutamente nada en casa, tenemos todo. Cada día era una ansiedad diferente de saber qué es lo que puedo dar mañana a nuestros hijos, decía. Pero Dios es el proveedor. Dios no abandona a los que somos fieles a su palabra. Isaías capítulo 12, versículo 2 dice: he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. ¿Qué más queremos? Esta protección divina. ¿Qué más podemos pedir? Someternos hoy bajo el régimen de la autoridad del Señor Dios Todopoderoso. Y como dice en Romanos capítulo 13, someternos también a las autoridades vigentes de una nación. Cuesta, es difícil, pero si nos sometemos a Dios, las cosas son más sencillas. Lo más importante es someternos a Dios. A consecuencia de ello, a nuestras autoridades. Para ir finalizando, Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: he aquí, esto es nuestro Dios. Lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cuando Dios decide que cuando terminen nuestras funciones, estaremos en su presencia. Mis queridos hermanos, sabemos que las cosas son difíciles, entendemos, pero tenemos un Dios que suple todas nuestras necesidades. Concluyendo en esta hermosa mañana, los lectores de aquellas épocas de Judá eran susceptibles a la herejía y a las tentaciones de vivir de una forma inmoral. Judá anima a los creyentes a permanecer firmes en su fe y a confiar en la promesa de Dios para su futuro. Eso era importante porque ellos estaban viviendo en una época de apostasía creciente. Nosotros también vivimos en los últimos días, mucho más cerca del fin de lo que estuvieron los lectores originales de esta carta. También somos susceptibles a errores quizás doctrinales, como también somos tentados a caer en pecado. Aunque hay muchas enseñanzas falsas alrededor nuestro, no debemos tener ni caernos en desesperación. Dios puede guardarnos para no caer si permanecemos fieles. Él nos garantiza que nos llevará a su presencia y nos dará gozo eterno. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que Dios bendiga este nuevo día que Dios nos regala, y que a partir de ahora todas las cosas en el crecimiento de nuestras vidas espiritual sea el centro de nuestra vida la palabra de Dios. Que Dios bendiga a aquellas personas que tal vez hoy no están teniendo esta esperanza que tenemos nosotros, la confianza y la firmeza que tenemos hoy en el Señor, que empiece hoy a redireccionar sus vidas en pos del Señor. La salvación es por gracia. El Señor ya hizo todo el sacrificio. Basta con que yo hoy reconozca mi condición de pecador y arrepentirme de ella
El Señor me dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En realidad, mi querido, si vamos a analizar nuestra vida, podemos decir, mi vida ya no tiene caso. No, todas las cosas serán nuevas delante del Señor. Solo basta con arrepentirte y reconocer la soberanía del Señor en tu vida y recibirle a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Es suficiente, pero si lo vas a hacerlo de corazón y empezar a ser santo delante del Señor. La palabra santo significa apartarse del mal. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que Dios le bendiga. El resto de la jornada bendecido para todos.